Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo poner hasta 14.000 iconos, así como lo escuchan, adicionales a Elementor. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a todos aquellos que me han invitado a un café por medio de mi página web y obviamente a los que se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Ante todo veamos a lo que nos referimos con iconos y qué es lo que vamos a ingresar. Voy a crear una página nueva. Una vez que están en su página nueva, podemos ponerle un nombre, prueba iconos. Ahora sí, vamos a pulsar en publicar y publicar nuevamente. Una vez que la tenemos creada, voy a poner editar con Elementor y vamos a guardar al ingreso en lo que sería el editor de Elementor, porque les quiero mostrar qué es lo que vamos a hacer. Una vez que se abrió el editor, voy a pulsar aquí para agregar una sección. Vamos a agregar una sección, por ejemplo, de 4. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir a la parte de widget y vamos a buscar iconos. Vamos a arrastrar, vamos a poner uno aquí. Podemos directamente de acá, si quieren, poner duplicar. Lo vamos a arrastrar. Vamos a poner duplicar. Lo vamos a arrastrar nuevamente y una vez más duplicar y lo vamos a arrastrar. Hasta acá no es nada fuera de lo común. Muchos de ustedes ya conocerán Elementor, conocerán que pueden poner iconos. Por las dudas, para quienes no conozcan Elementor o quienes lo conozcan y quieren aprender mucho más, dejo aquí en las tarjetas un tutorial para que puedan ver uno de los videos mejores de mi canal, que es cómo utilizar Elementor. Es muy completo. También obviamente para quienes quieran, voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial de Elementor Pro, que lo pueden descargar directamente también de mi sitio. Es decir, yo dejo el tutorial de Elementor Pro para que vean cómo aprender a usarlo, pero si buscan en mi canal o buscan directamente Cispa Elementor Pro, van a ver cómo hay muchos tutoriales donde voy dejando las nuevas versiones de Elementor Pro para su descarga gratuita. Lo importante ahora entonces es que estamos acá con los iconos y si yo ingreso, y por ejemplo pulso en el primero e ingreso acá iconos, ustedes tienen todo un set de bibliotecas que son los que ven aquí, donde yo puedo elegir iconos. Hay un montón, sí, muchísimos, la verdad que ya Elementor trae un montón, pero vamos a ver cómo podemos poner muchísimos más. Fíjense que acá solo me aparece esta parte que está aquí arriba. Entonces yo voy a cerrar, lo que voy a hacer es pulsar aquí en actualizar para dejar la página lista. Voy a volverme a la parte de administración, me voy a ir a plugins, añadir uno nuevo. Y una vez que están aquí, vamos a buscar Skybot Custom Icon for Elementor. Perdón por mi inglés, aquí lo tiene, Custom Icons for Elementor. Pulsamos en instalar, como siempre digo, en solo unos segundos WordPress nos va a dejar disponible el plugin para activarlo. Perfecto, ahí lo tenemos, voy a pulsar en activar. Y una vez que lo hacen se van a encontrar que obviamente tienen el plugin y como verán no tiene ni siquiera parte de seteo de aquí, aunque si van al menú tenemos Skybot Icons y vamos a pulsar en seteo. Esto para verlo rápidamente. Acá lo que van a tener es todos los iconos, digamos, o serie de iconos, inclusive con la cantidad. Fíjense la cantidad, ¿no? 900, 100, 2095, 491, 2004, bueno, 5300. Bueno, tienen una serie de iconos que se van incrementando, como dice acá, más de 14.055 iconos incluidos. Así que está muy bueno. Sí les recomiendo que vengan acá al control de iconos porque predeterminado me deja estas tres librerías disponibles, pero lo que yo puedo hacer es ir activándolas. Mientras lo voy haciendo le voy contando que obviamente en la medida que yo vaya activando estos iconos, lo que va a suceder es que en la misma parte que vimos recién se me van a incrementar la cantidad de opciones disponibles. Voy a pulsar entonces en guardar iconos. Acá tenemos que esperar a que obviamente quede el cambio guardado. Ahí ya me dice que está completo. Voy a volver a lo que sería mi página de Elementor. Voy a refrescar en este caso porque necesito que tome los cambios. Ustedes obviamente si hacen la instalación primero del plugin, cuando ingresa ya a su página o la crean después la página, no tendrían problemas, no necesitan refrescar. Pero bueno, acá lo hice, me voy de vuelta a la parte de iconos para editar y vamos a probar. Si yo pulso acá, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Fíjense todo el listado que tenemos. Vamos a hacer una prueba de cada uno. Tenemos esta parte que fíjense que son logotipos de distintas alternativas. Vamos a usar el Adobe, en este caso están en colores. Voy a cliquear acá, vamos a ir probando para que vean la diversidad de iconos que tienen. Tienen este otro conjunto de iconos.
Aquí, no sé, voy a seleccionar, por ejemplo, no sé, en este caso este que está aquí de Chrome. Lo voy insertando. Bueno, y así pueden ir avanzando. Y si van seleccionando diferentes librerías, fíjense cómo van teniendo una cantidad, si ya era grande, doblemente grande de iconos. Fíjense que tienen inclusive el mute con más volumen. Esto está muy muy bueno. Vamos a pulsar aquí. Vamos a seleccionar uno más para que vayan viendo. Podemos, por ejemplo, estos que están aquí. Ahí tenemos la campana. Bueno, para quienes no conozcan de Elementor, si pulsan acá y pulsan duplicar, automáticamente dupliqué la cantidad de iconos y podemos ir seleccionando. Vamos a ver algunos más, como verán, son muchísimos. No quiero hacer tan largo el tutorial, así que nada, les muestro un par más para que los puedan ver, pero creo que quedó súper clara la idea de lo que pueden hacer y la cantidad de iconos que pueden lograr. Así que vamos a probar simplemente acá, en esta. Pueden hacer, por ejemplo, la parte de usuarios, usuario para insertar usuario. Vamos a hacer esto último para que lo vean. Siguiendo de vuelta acá, en esta misma opción de línea simple de iconos, pueden poner el confirmar, por ejemplo. Y el último, y terminamos con esto. Si vengo acá y pongo Simple Line Icons, puedo poner acá el borrar. Con esto entonces, bueno, creo que quedó súper claro. Vamos a dejar aquí el tutorial. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Les voy a dejar también aquí en las tarjetas otro tutorial de Elementor que está muy muy bueno y que recomiendo muchísimo que lo vean. Así que, bueno, si les gustó, por favor, como siempre digo, suscríbanse al canal, suscríbanse a la campanita, que eso me apoya muchísimo a continuar con todo esto y seguir generando contenido. Como siempre, respondo consultas a diarias y me lo dejan en los comentarios. Y agradezco muchísimo a todos los que me han donado un café por medio de mi página web. Realmente eso me ayuda mucho a continuar. Y obviamente a todos los que me siguen, a todos los países que me mandan saludos. Un abrazo enorme para todos. Hasta el próximo tutorial. Chao.